Hola, soy Javier Hidalgo y hoy les voy a presentar sobre el modelo de Gompertz para tumores. Indicadores de desempeño. En este proyecto se tuvieron varios objetivos. En primer lugar, se buscó un modelo matemático relacionado con alguna de las carreras de nuestra facultad. Luego de esto, se buscó entender el modelo y su utilización, para después desarrollar un análisis matemático utilizando las herramientas aprendidas en el curso de cálculo diferencial e integral. Composición. En primer lugar, veremos algunas peculiaridades de Gompertz, la curva sigmoidea, por qué se utilizó Gompertz en tumores, algunos conceptos básicos, y luego veremos el desarrollo matemático del modelo para llegar a algunas conclusiones matemáticas y algo de autocrítica al final. El modelo de Gompertz. Bueno, el modelo de Gompertz es un modelo que se basa en exponenciales sucesivas asociadas a unas constantes que nos darán como resultado una curva sigmoide. Como un poco de historia, el modelo de Gompertz en un inicio fue utilizado para definir el crecimiento de algunas poblaciones. Posteriormente se empezó a utilizar en el ámbito de la biología para definir el crecimiento de algunas poblaciones bacterianas, hasta que se llegó a definir el crecimiento de tumores. En tumores posee tres constantes. En primer lugar, K, que es la capacidad de carga, básicamente cuánto llegará a crecer. A, que es el factor de proliferación, o el ritmo al que se dará el crecimiento. Y X sub 0, que es el tamaño inicial que posee al momento de comenzar el estudio. Este es el modelo, básicamente. Tenemos como factor a la K al inicio multiplicado por el número de Euler, elevado al logaritmo natural del tamaño inicial dividido en esta capacidad de carga, a su vez multiplicado por el número de Euler elevado al factor de proliferación menos el tiempo. Luego, en cuanto a las unidades de medida, X de T puede ser medido en milímetros o milímetros cúbicos, y T, dependiendo de la zona de estudio, el tipo de células y otros factores, puede ser medido en días, meses o semanas. ¿Qué es una curva sigmoide? Básicamente es una curva que al inicio posee muy bajo el crecimiento, para luego tener una zona donde el crecimiento es muy abrupto, muy rápido, hasta que finalmente deja de crecer. En este caso, deja de crecer cuando alcanza el K, que es la capacidad de carga. Básicamente esto nos indica el máximo. Y la tasa de decrecimiento, ese crecimiento tan abrupto, se da dependiendo de, bueno, el número que sea A. ¿Por qué utilizar Gompertz en tumores? Bueno, este conocimiento común que el cáncer ha sido estudiado por décadas, y así se han tratado de definir algunos parámetros para poder comprender matemáticamente sus crecimientos. Y bueno, de esta manera lograr la posterior destrucción de algún tumor. En un inicio se comenzó utilizando algunos modelos un poco más simples, como el lineal, el logístico y el exponencial, pero no daban los resultados suficientemente precisos. Un día un biólogo recordó la existencia del modelo de Gompertz, que como dije antes se utilizaba para definir el crecimiento de poblaciones, obteniendo muy buenos resultados en comparación a los otros modelos. Por tanto, se siguió utilizando este y ha sido ampliamente extendido a lo largo del tiempo. Bueno, los conceptos que vamos a trabajar hoy son, en primer lugar, el cálculo de la primera derivada, y en base a esto sacaremos otras conclusiones usando algunas herramientas, algunos criterios de la segunda derivada, básicamente el cambio de concavidad, la aproximación a Field y el cálculo del diferencial,
para, bueno, lograr entender mejor el crecimiento de esto. Desarrollo matemático. Luego, en primer lugar, le aplicamos la diferencial a toda nuestra ecuación, logrando extraer de esta el k, que es simplemente una constante, para luego proceder a operar con los logaritmos naturales y el número de Euler, simplificando algunas cosas, y luego se aplica la regla de la composición, en la cual tenemos que derivarlo, básicamente derivarlo de afuera, dejarlo adentro y derivarlo adentro después. En este caso se hacen 4 pasos para luego multiplicar el k con 2 factores que obtuvimos de la derivada. Segunda derivada. Luego, al igual que el inicio, derivamos todo nuestro factor. Y quitamos también las constantes. En este caso el menos k por el logaritmo natural de x0 dividido k. Para posteriormente derivar los siguientes factores utilizando la regla del producto. Derivando el primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Obteniendo el siguiente resultado para posteriormente operar y cancelar algunas constantes iguales. Luego de esto, como queremos obtener información de este modelo, buscamos igualar a 0 para obtener puntos críticos y así luego realizar el análisis de concavidades. Obteniendo desgraciadamente el logaritmo natural de x0 dividido k por Euler elevado a la menos at igual a menos 1, lo cual es un imposible, básicamente porque estos dos números por definición tienen que dar números positivos en los reales, por tanto llegamos a un error. Lo que deberíamos haber obtenido aquí, dadas las características de nuestro modelo, es que el resultado fuese k dividido 2, dado que la función es básicamente simétrica, y por tanto si su máximo es k y es simétrica, el punto donde se cambia la concavidad debería ser k2. Cálculo de la diferencial. Incremento aproximado en un intervalo. Bueno, para aproximar nuestra diferencial, lo que nosotros haremos será multiplicar nuestro resultado de la primera derivada por la diferencia en el incremento, básicamente la diferencia de intervalo. Nuestro intervalo será entre 0 y 0,5. Y nosotros definimos algunos números arbitrarios para k, a y x sub 0, donde k será 63,6, a será 4 y x sub 0 5,5. Como se muestra a continuación, se calcula el resultado y se multiplica por 0,5 menos 0, lo que nos da 26,89. Esto quiere decir que en el tramo 0 a 0,5, con estos determinados parámetros, nuestro tumor crecerá 26,89 unidades arbitrarias. Aproximación a fin. Básicamente, linealizar nuestro modelo. Esto lo haremos de manera que evaluaremos x sub 0 en la primera derivada. Este valor lo multiplicaremos por el incremento, básicamente el intervalo que queramos analizar, más la función inicial evaluada también en x sub 0. Para esto utilizaremos los mismos valores arbitrarios que utilizamos la anterior vez para las constantes, y por lo tanto el modelo nos queda de la siguiente manera. En este caso nosotros queremos hacer la aproximación afín al punto 0,2. Luego, evaluando, nos dan números no tan similares, pero bueno, está bien, esa es la aproximación. Algunas conclusiones. En primer lugar, el primer punto crítico, ¿por qué debería estar en K2? Bueno, como lo expliqué, dada la naturaleza de la función, el punto máximo debería estar alrededor de K.
Por lo tanto, como la función sigmoidea es una función simétrica, nuestro punto de inflexión debe estar en K medios. Básicamente esto puede incurrir en un error en alguna parte del cálculo. Luego, en cuanto al error en la aproximación afín, en teoría, si hubiese elegido un número más cercano a este punto de inflexión, la aproximación debería haber sido más concreta, dadas las características del modelo. Bueno, y también algo que debería haber agregado, pero no me dio el tiempo, fue haber agregado también la comparación en el diferencial, calculando el incremento neto, aparte del incremento calculado bueno, mediante cálculo.